Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante que hemos venido desarrollando durante estas semanas, y en esta semana que ya pues estamos avanzando tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana lleva por título El reposo de Dios. Y antes de continuar en nuestro estudio, quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, el verso número 10, el cual nos dice así: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos y bendecirnos, y que al estudiar su palabra podamos comprender lo que en ella está escrito. Pedimos todo esto con el perdón de los pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título Trabajos y descanso. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué clase de labor debemos desarrollar antes de alcanzar el descanso prometido? Esto es, ¿qué tenemos que hacer antes de poder alcanzar el descanso que se promete? Vamos a tratar de entender esto y vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, y allí vamos a leer los versos 9 y el verso 11. Veamos lo que nos dice. Por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia nos dice que hay un reposo sabático para el pueblo de Dios, y que tratemos de entrar en ese reposo y nadie caiga en ejemplo de desobediencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero ¿qué significan esas palabras? ¿Cómo podremos entrar? ¿Qué tenemos que hacer antes de poder entrar en ese reposo? Vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable y vamos a ver lo que nos dice en este siguiente párrafo. Acompaña. El comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 940, nos explica así: el reposo que aquí se menciona es el reposo de la gracia que se obtiene siguiendo la prescripción. Trabaja diligentemente. Los que aprenden de Jesús su humildad y mansedumbre encuentran reposo en la experiencia de practicar las lecciones de Cristo. No se obtiene reposo en la indolencia, el egoísmo y la búsqueda de placeres. Entonces, el asemejarnos a Jesús, el vivir la vida de Jesús, en aprender su humildad, en aprender la forma como Él hacía y vivir de esa manera, nos lleva como consecuencia de reposo. No significa que vamos a reposar, quedarnos por allí nada más, sin hacer más nada, y pensamos que estamos en el reposo de Jehová. Esto no funciona de esta manera. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 940, nos dice así: los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera. El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Entonces, un servicio fiel, ferviente y amante hacia Jesús. Esto es todo lo que hagamos por el Maestro, todo lo que hagamos por Jesús nos va a traer como consecuencia reposo, de que hemos actuado o de que hemos hecho aquello que era correcto, aquello que Dios nos ha pedido. Muy bien, pero todavía hay más que tenemos que saber, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Los que no están dispuestos a dar al Señor un servicio fiel, ferviente y amante, no encontrarán el reposo espiritual ni en esta vida ni en la venidera.
El trabajo diligente es lo único que produce paz y gozo en el Espíritu Santo, felicidad en esta tierra y gloria en el más allá. Entonces recordemos, el trabajo diligente es lo que produce gozo y paz en esta tierra. Muy bien, tenemos que entender esa parte. Tenemos que asemejarnos a Jesús. Esa es nuestra labor antes de encontrar el reposo divino que hemos estado leyendo. Y a veces caemos en el ejemplo de desobediencia porque no hacemos lo que debemos. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Leamos aquí. ¿Qué sucede con nuestras propias obras cuando hallamos descanso en el Señor? Puede que estén haciendo muchas cosas. Hay personas que parece que siempre están ocupados haciendo cosas. Pero, ¿qué sucede con lo que hacemos cuando encontramos el descanso en Jesús? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Hebreos capítulo 4, en el verso número 10. Porque el que ha entrado en su reposo también descansa de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, descansamos de ellas. Esto es, ya no tratamos de hacer nuestras obras, sino hacemos las obras de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso número 10. Pero el sábado es día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Una persona entró en el reposo divino. Como consecuencia también obedecerá a Dios en todas las cosas. Y obedecer en todas las cosas es entrar en el reposo también semanal. Nuestras obras quedan cesadas por un tiempo. Esto es en el día de reposo. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 58 y en el verso número 13. Mira cómo dice allí. Si retiras tu pie de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y si al sábado llamas delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo veneras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando palabras vanas. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, entramos en el reposo de Jehová, y luego entramos en el reposo que Dios mandó que llevase a cabo en el séptimo día de la semana. No hacemos nuestras obras, no hacemos nuestras palabras, no buscamos nuestro deleite, no buscamos nuestros propios caminos. ¿Nos damos cuenta? ¿Y qué pasará entonces? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en Romanos, capítulo 14. Y allí vamos a leer el verso número 23 en la última parte. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, lo que no viene de la fe es pecado. Muchas personas dicen, bueno, es que yo no puedo hacer esas cosas. Tienes que tener fe, no te olvides. Si no procede de la fe, es pecado. Si solamente podemos hacer aquello que podemos ver y palpar, bueno, no tenemos fe. Si no tenemos fe, como que no creemos tampoco. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 244, nos dice así. Dios hizo al hombre a su imagen y luego le dio ejemplo de observar el séptimo día que había santificado. Ordenó que en aquel día el hombre lo adorara y no se entregase a ninguna ocupación mundana. Nadie que desprecie el cuarto mandamiento después de haber recibido luz acerca de las exigencias del sábado puede ser tenido por inocente a la vista de Dios. Es una persona que ya entendió el asunto, una persona que ya sabe. No puede decir después, bueno, Dios le va a excusar si no hace las cosas como debe, porque ya sabe. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué pasa con nuestras obras? Bueno, tienen que volverse de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué clase de obras están en armonía con el descanso
sabático. Esto es, nuestras obras no deben ser más nuestras en el día de sábado. Pero ¿qué clase de obras sí se pueden hacer en el día de sábado? Que no serían nuestras, serían las obras de Dios. Pero vamos a ver, ¿qué clase de cosas sí se pueden hacer? Vamos a leer lo que está escrito en la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Esto se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58. Y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 8. Antes, el ayuno que me agrada es este: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas opresivas, dejar libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo, que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Tenemos aquí la palabra de Dios que habla muy claramente. Muy bien. Desatar ligaduras de impiedad, quitar las cargas pesadas, dejar libres a los que están quebrantados, quitar todo yugo, partir nuestro pan con el hambriento, que al que no tiene lugar para vivir lo pongamos en casa, y cuando veamos a alguien que no tiene con qué cubrirse, le cubramos y no escondernos de nuestro propio hermano. Esto es no decir, no puedo ayudar a nadie, no es posible ahora. Todas estas cosas son cosas importantes que sí podemos hacer en el día de reposo. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 176 y página 177 nos dice así: Jesús les declaró, esto es a los rabinos, que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con la ley del sábado. Entonces, siempre que encontremos a alguna persona en dificultad, que esté afligido por alguna razón, en el día de reposo, podemos ayudarle y podemos hacer las cosas que tengamos que hacer para poder ayudarle en esa situación. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. El deseo de todas las gentes en la página 176 y página 177 nos dice así: No será tenido por inocente quien descuide el alivio del sufrimiento ese día. El santo día de reposo de Dios fue hecho para el hombre, y las obras de misericordia están en perfecta armonía con su propósito. Dios no desea que sus criaturas sufran una hora de dolor que puede ser aliviada en sábado o cualquier otro día. Esto es, todas las obras que tienen a ayudar a las personas que están en necesidad, son permitidas en el día de reposo. Cualquier cosa que tengamos que hacer para aliviar la carga, el dolor, el sufrimiento en las personas, debemos de hacerlo durante todos los días, pero aún en el sábado. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros entonces? Pues bien, por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que te invito para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entenderla y poder actuar según su voluntad. Ayúdenos con su buen espíritu para que podamos tener la fe que necesitamos, de tal manera que podamos actuar conforme a esa fe también. Quede con nosotros aquí, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.